Y venimos con la política conurbana rumbo a las elecciones del 7 de septiembre. La saludo ya a Belén Tenaglia, que se sumó a la mesa, pero que viene trabajando desde afuera de los micrófonos en la página comunicacionsocial.org.ar con todo el seguimiento de los candidatos y candidatas. Bueno, ya tenemos armada la grilla, ¿no? De largada. Más o menos. ¿Todavía falta? Hay algunos distritos que no. Todavía falta. Sí, ayer hubo sorpresa en Morón, ya Sí. lo vamos a comentar más adelante. Pero bueno, hoy nos vamos a remitir a Merlo, ¿verdad? Sí, seguimos recorriendo el conurbano, en este caso nuestro conurbano oeste, y nos vamos al distrito vecino de Merlo, porque siguen ahí, ¿no? Arranca la carrera electoral y en este caso, para repasar qué es lo que proponen los distintos espacios, vamos a saludar a Luis Morales. Luis Morales encabeza la lista de Somos Buenos Aires en ese distrito. ¿Cómo estás, Luis? Acá Belén Tenaglia y Pablo Vin te saludamos para FM en Tránsito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Belén, buenos días, buen día Pablo, buen día a la audiencia. Muchas gracias por el llamado. No, muchas gracias por estos minutitos. Bueno, contanos cómo viene Somos Buenos Aires, específicamente en Merlo, cómo vienen trabajando desde ese espacio. Bueno, nosotros venimos trabajando mucho y hace bastante tiempo, ¿no? Desde el espacio, desde nuestro espacio político. Yo soy un militante de toda la vida, he militado en el peronismo de Merlo toda mi vida y bueno, a raíz de la formación de esta alianza del Frente Somos Buenos Aires, hemos también abierto la participación a gente de otros espacios políticos como el radicalismo, como el vecinalismo y bueno, hemos logrado construir una alternativa bastante amplia, pero con la mirada que tenemos desde siempre y desde nuestro trabajo, tanto en lo territorial como en lo político, como en lo social, y planteándole a los vecinos, ofreciéndoles alternativa electoral de cambio que entendemos que necesitan los vecinos de Merlo, en un Merlo que hoy por hoy está transitando un montón de problemáticas estructurales que se han profundizado en los últimos 10 años en general y en los últimos 2 años en particular, ¿no? Merlo ha sufrido mucho los azotes del gobierno nacional, la caída del consumo, el aumento de la pobreza y sobre todo de la marginalidad. Y por supuesto eso se tiene que acompañar con políticas públicas establecidas e implementadas por los gobiernos locales, ¿no? Ahí es donde nosotros planteamos la diferencia principal con el gobierno municipal de Merlo, ¿no? En el establecimiento de las prioridades. Sí, Luis, bueno, vos estás alineado dentro del espacio del intendente Zamora de Tigre, que es candidato por Somos Buenos Aires en la primera sección a la que pertenece Merlo. ¿No hubo instancias dentro del armado del peronismo para que ustedes, los peronistas de Merlo, de Tigre, que finalmente recalaron en Somos Buenos Aires, tuvieran una posibilidad de debate? ¿No se dio esa posibilidad, esa chance? En Merlo en particular nosotros venimos pidiendo internas hace 6 años y no hemos tenido esa oportunidad. Y sí, como vos bien decís, peronistas de Tigre como Julio, de Urlinga como Juan, de San Fernando como Gustavo y de otros distritos, ¿no? Donde no se viene dando ese debate interno de ofrecerle a la sociedad las alternativas electorales en los distintos matices que tiene el peronismo. En función de eso es que se dan estas cuestiones, ¿no? En función de eso es que se construyen alternativas, porque querer mantener el status quo y disfrazar en el caballo de Troya de la unidad, entre comillas, ese sostenimiento de la lapicera por parte de unos pocos y solo armar listas únicas donde la mayoría de los compañeros y compañeras en este caso no se sienten representados, realmente achica. Y nosotros lo que queremos es que el peronismo se amplíe, ¿no? Que no se siga achicando. Y en función de eso es que siempre planteamos debates, en Merlo en particular yo, que nunca fui parte de la gestión actual municipal, y sé que en otros distritos también, y en función de eso es que ha nacido este espacio, ha nacido esta alternativa, pero para construir el futuro que recupere los destinos de la Argentina a partir del año 2027 también, y que tenga un giro de 180 grados en las políticas públicas que implementa el gobierno local en Merlo a partir del 2027 también. Este es un proyecto que nace electoralmente ahora, que ha nacido políticamente antes, pero que en realidad está mirando hacia el futuro. Nosotros le hablamos a nuestros vecinos de lo que viene, no de lo que pasó. Uh-huh.
Luis, hablabas de alternativa, después me remito también a lo que fue la firma y la conformación de las listas, donde en su momento hablabas de esto de renovar los nombres, ¿no? ¿Con qué se va a encontrar el vecino, la vecina de Merlo al momento de ir a votar en la lista específicamente de Somos Buenos Aires en Merlo? Digo, ¿qué características tienen esos nombres? ¿Quiénes son esas personas que conforman la lista Somos Buenos Aires allí en el distrito? En particular, hablando de mí, puedo decir que soy un abogado, militante peronista que ha vivido toda su vida en Merlo y piensa seguir haciéndolo. Ujú. Soy una persona con experiencia en la gestión pública, ejercí cargos nacionales, cargos provinciales, cargos municipales, fui secretario de Gobierno y secretario de Seguridad en Merlo y trabajé en el Ministerio de Seguridad de la Nación, fui funcionario, fui subsecretario también en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde fui jefe de gabinete y fui titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte. Y después nos encontramos con vecinos y vecinas que tienen compromiso político, pero también compromiso social, sobre todo. A pesar de mi experiencia en la gestión pública, es la primera vez que soy candidato. Ujú. Eso me parece que es una cuestión que se va a encontrar el vecino o la vecina se va a encontrar con eso. Y no soy parte de esta gestión municipal, al contrario. En contrario con la lista oficialista que tiene los primeros candidatos son parte de la gestión municipal hace 10 años. Nosotros tenemos, como te decía, profesionales, tenemos docentes, tenemos militantes gremiales, porque creemos mucho en la representación de los trabajadores. Nosotros creemos que hay que construir lo que viene con 3 perspectivas que no pueden dejarse de lado de ninguna manera. Y, por supuesto, la perspectiva de género, pero también la perspectiva de los trabajadores, sean formales o informales, sean en relación de dependencia o cuentapropistas, y también la perspectiva de los jóvenes. No podemos planificar el futuro sin la mirada de quienes hoy son más jóvenes, ¿no? Y nosotros tenemos, creo, que aportarles experiencia y poner a disposición todo nuestro trabajo para que los jóvenes se formen como cuadros políticos, como cuadros de gestión, y entendiendo que la improvisación no es para quienes pretenden gobernar. Ujú. Estamos dialogando con Luis Morales, primer candidato por la lista Somos Buenos Aires en Merlo. En su momento se había barajado la posibilidad de que el exintendente Raúl Otacé conformara la lista Somos Buenos Aires, después finalmente eso no sucedió. ¿Ahí sabes qué pasó? No, ahí lo que entiendo es que había habido un posteo de que el doctor Otacé integraba el Frente Somos Buenos Aires. Después hubo algunos por los partidos políticos que había habido un posteo, incluso una nota en un medio nacional de que el doctor Otacé integraba el espacio. Después hubo algunos comunicados de distintos integrantes del arco político y de los partidos políticos que integran el Frente, negando esto en cierta manera. Y después creo que hubo un posteo 48 horas después del doctor Otacé de que no integraban el Frente. Claro. Pero bueno, yo la verdad hace 9 años que no hablo con Raúl. Bien, y en lo personal, políticamente, ¿tenés identificación con Otacé? ¿Sos crítico de lo que fueron sus gestiones? No, yo fui parte de su gestión. Fui secretario de Seguridad y fui secretario de Gobierno durante su gestión. Yo respeto mucho a la gente que ha sido electa por el pueblo, sobre todo por mis vecinos. Tengo mucho respeto personal hacia el anterior intendente y hacia el actual intendente. Sí discrepo con formas y discrepo con métodos y con estilos de gestión. Y yo reitero lo que decía recién. Nosotros tenemos muchos jóvenes que son protagonistas en nuestro espacio, muchos jóvenes que integran nuestra lista, y nosotros a los vecinos de Merlo con esos jóvenes le hablamos de futuro, le hablamos de lo que viene, le hablamos de que queremos que vivan mejor mañana. Y en función de eso es que nosotros construimos este espacio que conduzco yo, que se sigue ampliando todos los días y que me parece que se sigue ampliando todos los días porque la gente encuentra cierto grado de representación en lo que nosotros hablamos, porque nos ve todos los días, pues nos ve caminando en Merlo, viviendo en Merlo, saliendo de nuestra casa, yendo a comprar un comercio, yendo a jugar a la pelota a algún club. Todos los candidatos que estamos en la lista y toda la gente que nos acompaña
somos vecinos y vecinas que tenemos esa cotidianeidad normal, ¿no? Esa cotidianeidad normal, que es a la normalidad a la que pretendemos que vuelva el vecino de Merlo. Queremos volver a naturalizar cosas que se desnaturalizaron y queremos desnaturalizar cosas que no están bien. ¿Cuáles son hoy las principales problemáticas que ustedes desde Somos Buenos Aires están identificando en el distrito de Merlo, Luis? Problemáticas hay un montón. Nosotros lo que primero creemos que hay que tratar de inmediato son cuestiones vinculadas a la seguridad, a la inseguridad sobre todo. Nosotros necesitamos implementar un programa integral de seguridad en todo el distrito, donde haya políticas preventivas, pero políticas que devuelvan el orden a Merlo, ¿no? Uh-huh. Un orden que se da, que se ha perdido en función de la desidia y se ha convertido en un círculo vicioso que se cometen un montón de irregularidades que muchas devienen en delitos, ¿no? Nosotros queremos que la gente vuelva a caminar tranquila, ¿no? Que vuelva a estar tranquila en Merlo y que no... Porque la inseguridad en Merlo nos atraviesa transversalmente a todos, a quienes vivimos en los centros urbanos o a quienes viven en la periferia, a la persona que entra a su casa con un portón eléctrico en un auto nuevo, o a la persona que está esperando el colectivo en el barrio más periférico del distrito. A todos la inseguridad les atraviesa. Todos llegan a la casa o se van a trabajar con miedo. Bueno, eso no es natural. Eso no es normal. Bueno, nosotros queremos que vuelva a ser normal que un vecino se sienta cuidado por el Estado, ¿no? Y sí o sí los gobiernos municipales, en su mayoría, Merlo entiendo que no, han tomado la política de seguridad como una prioridad, Tigre es un ejemplo sobre todo, y como una política pública del Estado municipal. Si bien quizás su competencia originaria no es municipal, pero ningún gobierno municipal hoy por hoy puede desentenderse de la problemática de seguridad y no puede hacer las inversiones y las planificaciones que son imprescindibles en un distrito como Merlo, ¿no? De 172 kilómetros cuadrados y casi 600.000 habitantes. Ahora, esto ¿cómo se cruza también con la situación del gobierno provincial y la situación en la que está el gobierno provincial, el gobernador Axel Kicillof, en cuanto a la disponibilidad de recursos, pero también a nivel nacional, ¿no? Con el gobierno de la Libertad Avanza, que sabemos que achica ahí los fondos que le corresponden a las provincias. También pensando en esto que decías de a quién le toca la responsabilidad en qué tema, ¿no? Sí, por supuesto. El gobierno de Milei es nosotros estamos viviendo una de las peores crisis de la historia argentina. Milei implementa un modelo basado en la crueldad y hasta en la perversidad o en la perversión, pues es una persona que pareciera que disfruta, ¿no? Más allá de sus comentarios y de su violencia verbal, es una persona que disfruta cierto grado de sufrimiento. Cuando hablamos de más de 50.000 puestos de empleo público en el gobierno nacional, en el Estado Nacional, estamos hablando de más de 50.000 familias cuyo papá o cuya mamá se quedó sin trabajo, sí, ¿no? Y eso ellos lo disfrutan y lo muestran como un éxito. Pero también tenemos el sector privado que se ha caído muchísimo en función de estas políticas que implementa el gobierno nacional, y tenemos esas persianas que van por fábricas que han cerrado, fábricas que han despedido gente o que la han puesto en situación expectante y están suspendidos, e incluso también nosotros vemos en la caída del consumo. La caída del consumo abrupta hace que muchos locales cierren, ¿no? Muchas persianas se bajen, y esas persianas que se bajan no se recuperan, ¿no? No se recuperan hasta dentro de mucho tiempo, desgraciadamente, porque tendría que haber un cambio en el gobierno nacional, que si Dios quiere en el 2027 va a haber, y el peronismo va a volver a gobernar los destinos de la Argentina, y seguramente esta vez lo va a hacer bien. Por supuesto que con el modelo de Milei se profundiza todo. Se profundiza no solo la pobreza, se profundiza la marginalidad, se profundiza el odio y se profundiza la violencia. En función de eso es que en lugares como Merlo, que tiene más de 20 puntos de indigencia, que tiene más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza, es imprescindible que el gobierno local sea quien le da dignidad a ese vecino. ¿Por qué? Porque no solo porque el colectivo no cumple con la frecuencia o con el recorrido, sino también porque la unidad sanitaria, que es uno de los puntos claves para nosotros, la atención primaria de salud, para la mayoría de nuestros vecinos que no tienen obra social, puedan ir a atenderse
a una unidad sanitaria en su ciudad, porque hoy por hoy ninguna unidad sanitaria tiene médico de guardia en Merlo. Por eso entendemos que en cada una de las ciudades de Merlo tiene que haber una unidad sanitaria donde haya un médico y una ambulancia a las 24 horas del día, porque estamos hablando de un recorrido de que desde los extremos de Merlo, desde Mariano Acosta o desde Pontevedra, una persona, una vez que sube al colectivo, tarda 45 o 50 minutos en llegar al centro de Merlo, ¿no? Sin perjuicio del diseño del modelo de atención primaria de salud, que es el que permite atender la emergencia, atender el riesgo de vida y descomprimir el hospital central, que hoy por hoy está colapsado en algunos momentos, ¿no? Y por supuesto la atención, o al menos es lo que dice la gente cuando sale después de haber sido atendido en la guardia, es que fue muy deficitaria, ¿no? Sí. Y en términos provinciales, ¿cómo ves la gestión del gobernador? La gestión del gobernador, por supuesto que después del recorte abrupto que tuvo por parte del gobierno nacional, hubo una caída en las inversiones, y por supuesto también entiendo yo desde siempre que tiene que tener las cuatro patas, por decir de alguna manera, del Estado provincial son infraestructura, salud, educación y seguridad. Esas son las cuatro patas principales del gobierno provincial. Bueno, hoy por hoy esas cuatro patas hay un déficit importante. Hoy por hoy esa gestión, más allá de las cuestiones vinculadas a los recortes abruptos y a la persecución política que hace Milei a las provincias y sobre todo a las provincias de origen peronista, es que eso le suma a la problemática que la provincia de Buenos Aires tiene, Sí. ¿no? Y por supuesto, cuando uno no tiene presupuesto financiero, por decir de alguna manera, o presupuesto económico, tiene que aplicar presupuesto político, ¿no? Entre comillas, que hace que donde los legisladores, los ministros, el gobernador, los intendentes, los concejales, los secretarios tienen que estar más cerca de la gente y planificando en territorio. Nosotros las principales discrepancias que tenemos con el gobierno local se da en el marco del establecimiento de prioridades y de la decisión política. Entendemos que hay cuestiones que son presupuestarias, pero entendemos que la mayoría de las cuestiones sobre las cuales el gobierno municipal no actúa son decisiones políticas. Que no haya un programa integral de seguridad es una decisión política, y que no haya, que el sistema de atención primaria de salud o que el área de salud mental del municipio no estén funcionando, son decisiones políticas que se han tomado por parte del gobierno local. Luis Morales, candidato a concejal en Merlo por Somos Buenos Aires. La última pregunta, y cortita, Luis, por cuestiones de tiempo, pero podemos ampliar. Nombraste el 2027 varias veces como un objetivo en el municipio, en la provincia y también en la nación. ¿Esto es una proyección para el espacio, para Somos Buenos Aires? Me lo pregunto porque Somos Buenos Aires tiene un componente peronista muy importante y tiene un componente radical muy importante también. ¿Cómo confluye eso hacia la nacionalización del espacio? No, sin dudas se va ¿cómo sería? La alternativa electoral va a ser a través de un frente. Nosotros, el peronismo es frentista a la hora de ir a las contiendas electorales, desde el Frejuli hasta el Frejudepa, o hasta el Frente para la Victoria, o hasta el Frente de Todo, o hasta Unión por la Patria, o hasta Somos. Hoy por hoy, el peronismo ha estado siempre integrando frentes electorales. Nosotros entendemos el peronismo como un movimiento y como una filosofía de vida, porque una cosa es ser peronista o decir que somos peronistas, estar afiliados o ser autoridad partidaria, y otra cosa es actuar como peronista. Para nosotros es fundamental esto, actuar como peronistas. Y sí, indefectiblemente Somos va a ser protagonista de lo que viene, más allá de la conformación de nuevos frentes o de la continuidad del Frente Somos tal cual se llama hoy. Va a ser una muy buena elección en este año 2025 y va a ser protagonista a la hora de definir los candidatos hacia el 2027 a nivel nacional, provincial y sobre todo municipal en Merlo. Luis, muchísimas gracias por estos minutos. Ya te comprometemos al aire, vamos a seguir charlando, porque obviamente seguimos aquí desde En Tránsito toda la agenda electoral, ¿no? del conurbano. Así que te agradecemos muy amable por este tiempo.
Yo les agradezco a ustedes. Gracias Belén, gracias Pablo y bueno, un saludo a la audiencia y a los chicos de la producción. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Bueno, ahí charlábamos con Luis Morales, candidato a primer concejal por el espacio Somos Buenos Aires en Merlo. Bueno, también está bueno, ¿no? Ir recuperando, más allá de tal vez lo que nos come a veces la agenda es la interna del peronismo, lo que nos come la agenda es ahora, bueno, la Libertad Avanza, el enfrentamiento con Fuerza Patria y demás. Está bueno también ir repasando, porque me parece que va a ser caótica la votación. Sí, sí, todavía estamos con el ida y vuelta de los metodológicamente padrones, hablando, sí, ¿no? Va a totalmente. ser un caos. Está bueno también que a poquito le vayamos conociendo los nombres, las caras, las voces y las propuestas de cada uno de los espacios. En este caso, el de Luis Morales, candidato en Merlo. Sí, atención con Somos Buenos Aires. Sí, Va a ganar más de una sección. sí, Somos seguro. Buenos Aires, en la provincia, en el total de la provincia. Y esa atracción, en el resultado final, bueno, no sé a quién va a favorecer. Si le va a quitar votos al peronismo, le va a quitar más votos A la Libertad Avanza a la Libertad también. Avanza más pro, ¿no? También porque hay varios dirigentes del PRO que están rumbeando para este lado. Va a ser un papel importante, me parece. Sí, obviamente que sí, y también está bueno pensarlo en términos de proyección hacia el 2027, si finalmente se configura como esa tercera fuerza, que por ejemplo en el caso del PRO ya no queda casi nada, o nada, podríamos decir, esa alternativa electoral, bueno, si efectivamente se materializa y se fortalece como alternativa política hacia los próximos procesos electorales. Arrancó la campaña, Pablo Daniel Obim. Sí. Yo me estoy imaginando, falta mucho, pero me imagino en Sí. 2027. Si el candidato de Somos Buenos Aires, por ejemplo, resultare ser Facundo Manes Por ejemplo, o Martín Lustó, sí. digo, imponiéndose en ese armado la parte radical sobre la parte peronista. Los compañeros van a militar a un radical contra, por ejemplo, un candidato presidencial como Axel Kicillof, digo, por decir algo. Es una pregunta que queda abierta, falta muchísimo. Falta un montón, Obim. Pero bueno, No sea ansioso, que todavía ni terminaron de cerrar listas. Eh. No estoy hablando de espacio Somos Buenos Aires, no estoy hablando del espacio Sí. del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que vienen ahí, van a llegar descansadísimos Sí. del Frente de Izquierda de los Reconozcamos eso, ¿no? Trabajadores. El FIT y Somos Buenos Aires prolijísimos. Sí, en tiempo, forma, Sí. Sin líos. aparte ya arrancaron la campaña, cosa que del otro lado todavía no pueden arrancar la campaña siquiera. Ayer estuvo el presidente Javier Milei en La Matanza, allí en Villa Celina, Sí. haciendo la apertura con una polemiquísima foto, un cartel que dice kirchnerismo nunca más, que parece que ese va a ser el eslogan de campaña. Además usando la tipografía del Sí, nunca más. sí. Hoy lo estaba escuchando a el candidato de la sexta sección electoral, Speroni, si no me equivoco, es el de la sexta, Sí. y si no, bueno, ahora lo chequeamos, en una entrevista radial que decía, como que relativizaba, ¿no? Como que, bueno, no, el nunca más es un poco más allá de las... Y la verdad es que no somos tontos y tontas. O sea, nos quieren hacer tomar por tontos y tontas. La verdad que no, si estás usando la misma tipografía, el mismo color, la misma frase, ponele que querés usar la misma frase, pero si usas todo el resto, o sea, me estás mojando la oreja, ¿no? Así que bueno, una polemiquísima foto, una foto en la que están todos vestidos de violeta, menos el presidente Javier Milei. Interesante ahí un poco la distribución en los espacios, porque lo tenemos de un lado Sebastián Pareja, casi encabezando la foto. A la derecha. Sí, a la izquierda de mi foto. A la derecha de Milei. A la derecha de Milei, eso seguro. Mirá que es difícil eso, ¿eh? Sí. Y después lo tenemos casi caído en la foto. Casi caído, digo, ni la pierna entera, ni una pierna le cubre la bandera. Está Cristian Ritondo, diputado, presidente del PRO y armador político de ese espacio, también vestido de violeta. Sí, Ritondo da la sensación de que es el que puso la cámara y el temporizador y fue corriendo para sumarse a la foto. Tal cual. Igual la foto la puede haber tomado, por ejemplo, Leila Yani. La borraron a Leila Yani. Sí, no, lo que pasa es que esa foto están todos los principales candidatos de todas las secciones electorales. Los hicieron viajar algunos de kilómetros para llegar a esa foto que dicen que duró 2 minutos. Sí. Que llegó, se bajó. Eso lo dijo Espinosa después, dijo, me hubiese encantado poder recibirlo. Claro, institucionalmente. Sí,
que llegó, se bajó una camioneta tipo yankee, la camioneta, se sacó la foto, se subió y se fue. Sí, y los vecinos enojados. Los vecinos porque... ¿Sí? Y vieron eso, vieron un tipo que no dejó que nadie se acerque, porque pusieron también un cordón de seguridad y la gente de la vereda enfrente, del barrio, no podía cruzar a saludar al presidente, No. a saludar o a criticarlo. Lo que quisieran hacer, no pudieron. Y la gente lo ve eso, ¿no? El resto del mundo ve el reel en las redes sociales y ve las fotos, Sí. pero el vecino de la vecina Villa Celina vio una estrella de rock que no tiene contacto con el pueblo. Eso es lo que vio. Como siempre. Sí, Es que yo creo que debe ser de las primeras veces que Milei baja el territorio. sí, y que pone las patas en el barro. Sí. Sí. Ahí, bueno, una escena montada, una escena elegida, armada. La verdad que comunicacionalmente estuvieron, estamos todos hablando de eso. No quiero decir que estuvieron bien, pero sí. Estuvieron acertados. Estamos Puede todos ser, hablando de eso. Puede ser, pero bueno, cuando los canales oficialistas fueron a poner los micrófonos en el barrio, no funcionó. La gente dijo, No me gustó ni medio. Bueno, el mandatario Javier Milei, bueno, estuvo ahí presente. Quien armó todo fue Santiago Caputo, que parece que otra vez volvió al ruedo Santiago Caputo. Yo creo que un poco para apaciguar las aguas porque le están carpeteando a todos los candidatos en las redes sociales. sí, Y quien estuvo también ahí fue Leila Yani, candidata para ocupar la primera banca en el Consejo Liberante Matancero, que recordemos que ha tenido su paso por las filas del kirchnerismo, por la fila de Juan Cabandier, por la fila de Sergio Massa, por las filas de Alberto Fernández y ahora está con Javier Milei. sí. Hay unas imágenes de ella marchando en el 2022 en ese mismo barrio de Villa Celina con Tiñanelli, con una bandera de la Cámpora y un Es tremendo montón de eso. gente. ¿Cómo puede ser tan cambiante? Hace 2 años. Claro, no es que estamos hablando, Claro. bueno, todo el tiempo de reflexionar y me di cuenta que 2 años. ¿Quién reflexiona en 2 años? Yo no reflexiono, no puedo reflexionar en 2 años y cambiar así de rápido. Tuvo una epifanía, vio la luz. Claro, totalmente. claro. Bueno, así que nada, después le respondió Kicillof, Espinosa, que también estuvieron en La Matanza. Y nada, se picó. Se picó. Bueno, Se picó la cosa. la seguimos en el portal Belén. Eso, vayan al portal que acabo de publicar una nota a propósito de eso. Ahí va, comunicacionsocial.org.ar y más adelante también disponible la entrevista que tuvimos recién con Luis Morales, con el candidato de Somos Buenos Aires en Merlo, y seguimos sumando las voces de todos los sectores que quieran pasar por estos micrófonos de En Tránsito de la cadena de comunicación y cultura Cruce.